Soy Susana Ortega, docente investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y como responsable de numerosos proyectos de investigación con niños pequeños, hemos comprobado que no todos tienen el mismo derecho a la palabra ni la misma oportunidad de acceso a la educación y dado que esto no tenía resultados, hemos decidido en las últimas investigaciones basarnos en los aportes de las neurociencias que nos dan una perspectiva distinta acerca de este proceso y nos permiten superar lo que nosotros hemos denominado el nudo gordiano de la alfabetización, muy difícil de desenredar porque en él confluyen distintos métodos, distintos enfoques, distintos autores, distintos representantes y básicamente viejas querellas que se arrastran desde el siglo XVII y se continúan en el siglo XXI entre el enfrentamiento entre los métodos sintéticos o fonéticos y los globales o el lenguaje total. Frente a esto, nosotros nos vamos a bajar exclusivamente, como dijimos, en las neurociencias cognitivas, que nos indican que el niño que se inicia en la lectura y en la escritura debe formar sus propios circuitos. En este caso estamos mostrando el circuito lector, donde hay tres factores claves: qué se lee, cómo se lee y los que nos interesa específicamente a nosotros, cómo está formado, o sea, con qué método se enseña a leer, porque aquí es donde radica el posible fracaso de los niños. Para ello, nosotros hemos tomado también estos aportes de las neurociencias que dicen que hay que trabajar sistemáticamente y en forma explícita, esto lo queremos dejar bien sentado, la relación que tienen los sonidos, conciencia fonológica, con las letras, conciencia grafémica, como así también el significado de las palabras, conciencia léxica, las terminaciones, conciencia morfológica, los enunciados, conciencia sintáctica, la capacidad del niño de desactivar rápidamente el vocabulario, que es lo que se denomina velocidad de denominación, entre otras, y todo esto unido a su vez a la comprensión y producción de los textos, desarrollando en forma simultánea lo que es codificación y decodificación con comprensión y producción. Nosotros hemos agregado a estos predictores el tema de la movilidad enunciativa, que ha sido estudiado por un psicosemiótico francés y que nos permite aproximarnos a la escritura, ya que es la capacidad de los niños de movilizar sus enunciados desde la lengua oral a la lengua escrita. Para ello hemos encarado básicamente tres proyectos de investigación destinados a estos temas, denominados en su primera instancia educación, desigualdad o inclusión, porque lo que queremos verificar es verdaderamente si estamos con escuelas o con un sistema escolar inclusivo o un sistema que origina cada vez mayores desigualdades. En nuestro concepto de educación, que lo queremos compartir con ustedes y del cual partimos, es que tiene que ser una fuerza muy fuerte, muy inclusiva, que facilite el acceso a nuevas oportunidades para todos los niños. Pero nuestra percepción es que desde hace muchas décadas el sistema educativo no da respuesta a los niños de los sectores socialmente y culturalmente más desfavorecido, tanto porque no tiene en cuenta ni las estrategias ni el material didáctico. Y la hipótesis de la que partimos es que estos predictores que nos indican las neurociencias favorece el trabajo en el aula y evita el fracaso escolar de los niños. Para ello, en nuestra investigación desarrollamos distintas pruebas. La investigación es cuasi experimental de pre y post-test y longitudinal porque abarca desde el nivel inicial a tercer grado. Tomamos 12 pruebas, conciencia fonológica que tiene 9 ítems a evaluar, el conocimiento alfabético grafémico, la velocidad de
denominación con una adaptación de la prueba RAM y que tomamos colores, letras y números, y me voy a detener un poquito en la prueba de movilidad enunciativa, que es poco conocida en nuestro medio, que pertenece a DARROL, y consiste en que el niño te debes elegir una viñeta sin que lo vea el investigador y la debe narrar o describir para él sin que éste la vea y que después tiene que adivinarla. Esto obliga al niño a movilizar los enunciados de la oralidad a la escritura sin usar señalamientos ni deícticos. En el post-test sumamos dos pruebas, una de lectura y otra de escritura, a efectos de comprobar si los niños habían terminado su proceso de alfabetización temprana y ya dominaban la relación fonema-grafema. La de lectura fue palabras y oraciones, una adaptación muy simple de la prueba LEE, y el baremo utilizado fue incorrecta, silabiante y fluida. Y en la de escritura de palabras y oraciones elaboramos nosotros una prueba DOC, también de características muy simples para que fuera resuelta por todos los niños, y la baremamos con la escritura de las palabras correctas, completas, y la cantidad de palabras en la oración. Los resultados que obtuvimos no siempre fueron los esperados o no siempre los deseados por el equipo de investigador, y demostraron lo que de alguna manera nosotros percibíamos. En las escuelas urbanas obtuvimos muy buenos resultados y se distribuyen entre silabiante y fluida. Y en las escuelas vulneradas los resultados son muy bajos, con un favor de índice en la escuela experimental. Lo mismo sucede en la prueba de escritura, en la que aún hay mayores diferencias porque los niños de los dos cursos de la escuela urbana prácticamente en un 100% han logrado la relación fonema-grafema, o sea que ya están en una etapa de alfabetización convencional, mientras que en el gráfico vemos una gran dispersión de porcentajes en las escuelas vulneradas, siempre a favor de la escuela vulnerada experimental. Vamos ahora a escuchar la palabra de los niños. En este caso el primer video que vamos a ver corresponde a la Escuela Urbana Experimental y fue tomado en ocasión del pretest en abril de 2017 y corresponde a la prueba que mencionamos de movilidad enunciativa. Escuchamos. Unos niños quieren cocinar, entonces se preparan y cuando están preparando están haciendo todo bien. Entonces lo ponen al horno y están esperando y cuando lo sacan se les quemó. Oh, No. decime, ¿y esos niños, para que yo pueda adivinar, son dos varones? No, una nena y un varón. Ah, ¿y cómo están vestidos? Para que yo me dé cuenta, ¿tienen algún vestido especial, algo? Un vestido de chef. Ah, de chef. ¿Y cómo sabes que es de chef? ¿Qué tienen? Una gorra de chef. Ah, una gorra de chef, me encanta. Adivina. Bueno, ¿querés agregar algo más? No. ¿Puedo adivinar? Lo vamos a mezclar, así la Susi le cuesta encontrarlo, mezclarlo. Voy a sacar, ¿ya está? Ya está mezclado, Susi, puede salir. Ay, voy a salir de mi escondido. A ver, a ver. Ay, esta es la que está repetida. A ver, esto hay pajaritos, pero no veo gorras de chef. Acá que veo agua, no. ¡Ay, acá veo unas gorras de chef! Mira, y se quemó la torta. ¿Esta elegiste? Sí. Ay, mira, si no me hubieras dicho que tenían gorros de chef, yo no podía, y que se quemó la torta, no podía adivinar. Escuchamos ahora a una niña de la Escuela Vulnerada Experimental, también en la misma ocasión de pretest y movilidad enunciativa. Queremos advertir que su voz es muy baja y es uno de los pocos videos que pudimos recuperar en su totalidad
porque la mayor parte de los niños no pudo hacer el relato de la viñeta, sino que fue respondiendo a preguntas del investigador. Escuchamos. Había una vez una niña que hizo que le comiera palomitas a las aves y después lo tiró a las aves y después comieron y todavía se llena de pluma de ella. ¿Y después qué pasó cuando comieron? La nena se rió mucho, mucho. ¿Y qué más pasó? La nena posee una idea. ¿Qué idea tuvo? Que se vaya a ir a la palomita porque no sé qué van a hacer las palomitas. Muy bien. ¿Y ahí terminó? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a leer lo que los niños escriben, o sea, va a aparecer su palabra, pero escrita en ocasión del post-test en octubre de 2018. En primer lugar vamos a ver la Escuela Urbana Experimental. Como ustedes pueden apreciar, los niños han escrito la totalidad de las palabras que les pedimos en el autodictado y han escrito oraciones completas que nos sorprendieron por la cantidad de palabras. Incluso en este caso han usado ambos niños la coordinación. En la escuela Urbana Control, sucede prácticamente lo mismo, los mismos resultados. Los niños escriben las palabras completas y también formulan sus enunciados sin dificultad. No sucede lo mismo en las escuelas vulneradas. En la experimental tuvimos dos situaciones como antagónicas, diríamos así, porque una gran cantidad de niños, como vemos en la parte izquierda de la pantalla, logró escribir todas las palabras y escribir oraciones, y otros niños no lograron hacerlo en su totalidad. Sin embargo, tuvieron muchos mejores resultados que en la Escuela Urbana Control, como lo estamos viendo ahora, en que los niños solamente pueden dibujar letras, conocen el dibujo de las letras, pero esas letras no se corresponden con el nombre de las palabras que debían escribir y no pudieron escribir oraciones. O sea que, como vemos aquí, la diferencia es muy grande porque en la escuela anterior por lo menos el proceso de alfabetización estaba iniciado en la casi totalidad de los niños y en esta en un porcentaje muy escaso. Esto nos llevó a diferentes conclusiones, es referida sobre todo a la diferencia que hay entre un grupo y otro en el inicio de la alfabetización convencional. No nos pareció justo confrontar la acción de los predictores en ambas poblaciones porque tendríamos que tener en cuenta muchísimas variables más que influyen en eso. Sí nos preocupó muchísimo y por eso hicimos una continuación de esta investigación, que en el primer grado solo 27% de los niños de las escuelas vulneradas está en condiciones de iniciar su alfabetización convencional, pero no obstante ello pudimos comprobar nuestra hipótesis que el desarrollo de estos predictores mejora el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Frente a esto, y antes de encarar las siguientes investigaciones, el equipo se encargó de hacer nuevas reflexiones y buscamos mucha información. Y bueno, encontramos que lo viejo y lo nuevo confluyen en algún momento, porque en 1948
escritor Pedro Salinas ya había marcado la diferencia que había en su época entre los lectores y los leedores, como ustedes están viendo, y con tristeza podemos decir que consideramos, por el conocimiento que tenemos de lo que está sucediendo en nuestro país, que en este momento el mayor porcentaje de nuestros alumnos, no solo en la escuela primaria, sino también en la secundaria y en los primeros años de la universidad, son simplemente leedores. Esta preocupación la lleva a la investigadora Wolf en el 2020 a decir que si nosotros queremos formar un lector profundo en el sentido que lo explicitaba Pedro Salinas, tenemos que formar un lector biliterario, es decir, un lector que sea capaz de combinar diferentes niveles y complejidades de lectura y escritura, y para ello es necesario que desde el inicio los niños tengan contacto con numerosos textos de ficción y luego de no ficción. Y también acostumbrarlos a superar ese estilo saltamonte de lectura que tenemos todos, niños y adultos, provocado por los nuevos medios digitales. Esta investigadora también insiste en que para esto, además de un cerebro biliterario, tenemos que formar un cerebro bialfabetizado, es decir, que tenga igual dominio en el soporte papel que el soporte pantalla, que conozca las bondades y las dificultades de estos dos medios que se han impuesto en este momento. Porque si no, vamos a fracasar como sociedad y vamos a seguir enredados en las mismas dicotomías que se vienen arrastrando desde siglos anteriores. La idea es formar lectores con una gran capacidad de razonamiento reflexivo. Y otra de las estrategias que tenemos que buscar es no solo los docentes, sino también los investigadores para poder ayudar a los docentes, es cómo superar la dicotomía del cerebro disperso versus el cerebro lector de que se habla tanto en este momento. Y esto creemos que lo que hay que hacer momentáneamente es concentrar a los niños en lo que están haciendo y evitar todas las tentaciones exteriores, o sea, suprimir todas las tablets, los teléfonos, todo lo que sea electrónico cuando estamos haciendo una tarea de lectura o escritura profunda. En función de ello podemos hacer los siguientes aportes. Consideramos que es imprescindible que el gobierno escolar, la política educativa en todos sus estratos, asuma la responsabilidad de implementar programas que atiendan en conjunto el desarrollo de la lengua escrita desde esta perspectiva que hemos mencionado, trabajando los predictores en el aula. Estos desarrollos, que ya fueron incluidos en nuestro programa, demostraron que con ellos y la interacción en el aula, la reflexión conjunta de lo que se está haciendo, porque si no hay reflexión no se produce el conocimiento, favorecen el aprendizaje de la lectura y la escritura y evitan el fracaso escolar de los niños. ¿Por qué? Porque es más fácil desarrollar sistemas neuronales responsables de la lectura en edades tempranas, cuando aún el cerebro no ha cerrado sus periodos críticos de maduración, y esto está demostrado por los distintos enfoques de la ciencia. También debemos insistir en un aspecto que es fundamental, que estos desarrollos no se producen en forma individual, sino que están estrictamente vinculados a lo contextual. Y en estos casos, para superar el problema de las poblaciones vulneradas, sería imprescindible que los gobiernos escolares propiciaran el desarrollo de talleres de alfabetización familiar para que los padres o cuidadores de los niños los pudieran ayudar en el hogar. Para ser inclusivo, entonces el gobierno tiene que implementar desde las salas de los jardines maternales, y en las salitas de 4 y 5 años,
programas efectivos de alfabetización temprana, particularmente en estas escuelas vulneradas, porque los niños no han tenido la ocasión de vivir su proceso en el hogar. Y es muy importante que se incluyan bibliotecas en cada aula para que tengan acceso a distintos tipos de textos escritos. Esto lo aseguran las neurociencias cognitivas, que toda sociedad tiene que hacer profundas inversiones en la primera infancia con los mejores profesores para este primer abordaje. Y frente a eso, entonces, ¿qué desafíos nos quedan? Muchos, nunca vamos a terminar de tener desafíos. Uno es aceptar que los niños tienen que ser evaluados en forma permanente e integral, cosa que es bastante resistida por los docentes, y desde el inicio, o sea, se debe hacer un diagnóstico para tener una clara idea de dónde se parte con el desarrollo del lenguaje. Y luego otro desafío es que haya una formación continua de los profesores con los últimos aportes que se tengan de las ciencias, es decir, que todas las investigaciones deben bajar a los profesores. Y otro desafío es que la enseñanza de la lectura y la escritura debe ser permanente y sistemática a lo largo de todo de la escolaridad en los distintos aprendizajes y conocimientos que necesitan los niños para comprender y predecir lo que leen y lo que escriben. Y lograr esto para nosotros es trabajar en prevención del fracaso escolar, ya que el nivel inicial es una variable clave en los futuros aprendizajes. No obstante ello, bueno, seguimos planteando interrogantes porque creemos que esto no está totalmente logrado. Y nos quedamos con dos. Nuestra política educativa está en condiciones de implementar programas que incluyan la formación de lectores y escritores biliterarios y bialfabetizados, tal como se plantea en estas investigaciones. ¿Será factible formar ciudadanos alfabetizados, es decir, lectores analíticos, reflexivos, críticos, empáticos e imaginativos para garantizar el futuro de la democracia y los requerimientos que tiene nuestro siglo? Aquí tienen, pueden conocer mi rostro y mis principales antecedentes, mientras yo agradezco a mi equipo de investigación por el trabajo arduo que hacemos en forma permanente, y también a Paola Bruno en especial, que me ayudó a concretar este video, y al Vidalnú por su invitación a participar en el programa. Luca y su hermana regresaban a su casa en la ciudad después de pasar 2 semanas en la granja de su abuelo. Son las 9 que estarán haciendo la abuela ahora, preguntó Lucas a Clara.